bienvenidos a la segunda parte de este tutorial. En la primera parte les mostré cómo hacer este scrunchie y en esta segunda parte les voy a mostrar cómo hice una falda a juego para que ustedes también lo puedan tener de referencia y si se animan puedan hacerla. La falda, como les mencionaba en la primera parte, la hice con un patrón de NH Patterns que es súper fácil de hacer, por eso me gusta, y de hecho voy a hacer una falda para Navidad con ese mismo patrón, otra tela. Así que sí, recuerden también, si les gusta este video, regalen un like, y si quieren ver más contenido pueden suscribirse, activar la campanita para ser notificadas y notificados cada vez que subo un video. También muchas gracias a The Vintage Sew and Pattern Company o Vintage Patterns Sew en Etsy, porque luego del video del vestido de los años 50 me contactaron y me regalaron un patrón de su tienda que también voy a estar utilizando para el nuevo proyecto de costura a mediados de enero del otro año. Esta es su tienda, si ven tienen los patrones vintage más lindos que he visto en Etsy, así que sí, están súper recomendados. El patrón que escogí fue este, es un vestido que encuentro súper lindo, así que esto es lo que se viene para mediados de enero del otro año, y muchas gracias nuevamente a The Vintage Sew and Pattern Company. Ok, sigamos entonces con la segunda parte. Una vez cortadas las partes de la falda, tenemos que coser las pinzas. Luego de haber cosido las pinzas, tenemos que coser los costados. Luego de haber cosido los costados, tenemos que planchar las costuras y nos preparamos para colocar la cinta que va en la cintura. Luego de haber colocado alfileres alrededor de la cinta que va en la cintura, tenemos que coserla a la parte superior de la falda. Y ahora sí, estamos listas para colocar el zipper. Algo que debo mencionar es que antes de colocar el zipper me la medí con alfileres para ver si me quedaba bien y también saber a qué altura tenía que poner el zipper.
Ahorita voy a hacer algo que no me gusta mucho. Ya había cosido el zipper a la falda, pero me di cuenta que lo había puesto muy abajo. Entonces cuando subía quedaba este orificio y obviamente no iba a poder usar la falda así. Así que tuve que descoser el zipper. Y ahorita voy a volver a hacer una costura recta. Voy a planchar y abrir la costura así, y voy a pegar el zipper más arriba, y eso ya sería todo. Ya hice la parte de arriba, también ya está el ruedo y listo. Ok, ahorita ya estoy por coser el zipper, solo les quería mostrar cómo se mira. Ya le corté la parte superior y el tope del zipper está ya arriba en el borde. Va a ser más fácil cerrarlo. Okay. Ahora voy a proceder a coser el zipper. Ahorita ya terminé la falda y se me ocurría ponerle un detalle por las pinzas acá, 2 botones. Habría sido genial tener 2 botones dorados, pero no tengo, y encontré este de un vestido que ya no le queda a Emma. Encontré estos 2 botoncitos que me encantan y creo que se van a ver bonitos en la falda y le van a dar un buen toque. Okay. Aquí está uno, aquí está el otro. Listo. Y así quedó la falda que hice para combinar con la vincha de scrunchie y con estampado hopscotch. Es una falda súper fácil de hacer, me encantó. También me gusta que es bien versátil, se puede combinar con bastantes tipos de blusa y espero que también lo puedan intentar. Y eso fue todo para esta segunda parte del tutorial. Espero que les haya gustado tanto la primera parte en la que les enseñé cómo hacer el scrunchie headband o la vincha de scrunchie, y esa parte donde vimos cómo hacer una falda que va a juego. Y como siempre, si tienen preguntas o consultas, pueden escribirme, les dejo mi información en la caja de descripción y con todo gusto voy a tratar de respondérselas. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Seamos amables con los demás y con nosotros mismos, y nos vemos en el próximo video. Bye.